Hola a todas y todos, un gusto estar aquí en Latinar. Mi nombre es Diego Alejandro, soy miembro de la Dirección Técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en México y en esta charla vamos a revisar el trabajo Decisiones de relocalización empresarial en la frontera norte con análisis de supervivencia. Vamos a revisar desde procesamiento y manipulación de datos hasta su modelación, todo con el objetivo de la evaluación de impactos de políticas públicas. Espero les resulte interesante. Esta charla se divide en cuatro partes, principalmente en la introducción, donde damos un breve contexto. En datos y metodología describimos el procesamiento y el modelo estadístico elegido. Finalmente presentamos los resultados tanto descriptivos como de inferencia. Y cerramos con las conclusiones. Para poner en contexto, en enero de 2019 se creó la Zona Libre de la Frontera Norte, combinando un aumento del 100% en el salario mínimo con estímulos fiscales, lo que redefinió los incentivos territoriales y las decisiones de localización de las empresas. Estos mecanismos generan dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, mayores costos laborales empujan a algunas empresas a sentarse fuera de la frontera, y por el otro, los beneficios fiscales significativos pueden incentivar su permanencia o incluso la llegada de otras desde las inmediaciones. La literatura identifica varios márgenes de ajuste al salario mínimo, como la sustitución de factores, los beneficios no salariales y la entrada y salida de empresas. Este estudio incorpora la relocalización territorial como un margen poco explorado. Una de las contribuciones de esta investigación es que no existía evidencia sistemática sobre la relocalización de empresas o esta rama de entrada y salida de empresas, para lo cual empleamos registros administrativos y un modelo de supervivencia. Los principales hallazgos es que la relocalización es un fenómeno excepcional. Del universo depurado de empresas, únicamente el 1.15% de empresas mostró algún indicio de movilidad o potencial de migración. Sin embargo, cerca de la mitad de este 1.15% no mostró patrones de movimiento. Y entre aquellas que sí mostraron, en contra de la intuición de varias personas, la zona libre concentró las preferencias de relocalización empresarial. Ahora en cuanto al procesamiento de datos y la metodología empleada. El análisis se basa en registros administrativos de seguridad social con información mensual a nivel empresa para el periodo 2018 y 2021. El procesamiento de estos datos se realizó en paralelo mediante el paquete Feature Apply para manejar su magnitud, incorporando un esquema de clasificación empresarial robusto con validaciones de presencia territorial. Para abordar la ausencia de información sectorial en registros previos a 2020, se implementó un modelo de imputación con Random Forest, cuya precisión fue validada comparando los datos imputados agregados con las versiones públicas que sí reportaban sectores. Con base en estos registros, se construyó una tipología de migración territorial que clasifica a las empresas según el patrón de localización antes y después del decreto. Con base en estos registros se construyó una tipología de migración territorial que clasifica a las empresas según su patrón de localización antes y después del decreto de 2019. El caso 1A son empresas sin migración formal, pero con un aumento de más del 5% de empleo hacia la zona adyacente. Caso 1B, empresas también sin migración formal, pero con aumentos hacia la zona libre. Caso 2 y caso 3 ya se considera una migración formal, pues el cambio es absoluto. Finalmente, el caso 4 son empresas estables con operación simultánea en ambas zonas que no mostraron un cambio significativo en su comportamiento tras el decreto. Lo anterior se ilustra en el siguiente gráfico. Estas categorías se definen de forma excluyente mediante operaciones booleanas y algunas implementaciones con el paquete dplyr. El comportamiento migratorio se modela como un proceso temporal usando modelos de Cox de riesgos proporcionales, donde la variable dependiente es el tiempo en meses hasta la migración y las covariables corresponden al tamaño de empresa y sector económico. Del análisis de riesgos proporcionales, posteriormente pasamos al análisis de riesgo específico de causa y análisis de riesgos competitivos. Se utiliza un enfoque de regresión de riesgos proporcionales específicos de causa donde se distingue el destino de la migración, separando hacia las empresas que migraron hacia la zona adyacente de aquellas que migraron hacia la zona libre. En cuanto a la aplicación,
Se estiman regresiones de Cox bajo diferentes especificaciones, cada una diseñada para capturar un aspecto diferente de la dinámica migratoria empresarial. La estratificación por sector económico se justifica empíricamente con la prueba de riesgos proporcionales. En total se estimaron 5 regresiones: el modelo base de riesgos proporcionales que no distingue destino de migración, el modelo de riesgo específico para la zona adyacente como para la zona libre, y el modelo de riesgos competitivos simultáneos con y sin interacciones. Para llevarlo a cabo en R se emplean las librerías de análisis de supervivencia Survival y Subminer, utilizadas para estimar los modelos de Cox, el cálculo de las curvas Kaplan-Meier o probabilidades empíricas y las funciones de riesgo, así como para poner a prueba el supuesto de riesgos proporcionales. Las curvas Kaplan-Meier se estiman mediante SURF-FIT, comparando trayectorias por tamaño de empresa y división sectorial. El modelo de Cox estratificado por sector económico se estima utilizando la función Cox-PH y Cox-ZPH para evaluar el cumplimiento del supuesto de riesgos proporcionales. Ahora, en cuanto a los resultados. Los resultados descriptivos podemos mostrar la distribución porcentual de las empresas por sector económico y tipo de migración detectada, por tamaño de empresa y también el conteo de meses hasta la migración para aquellas empresas que se les detectó un comportamiento migratorio, tanto por sector económico como por tamaño de empresa. Finalmente, parte de las estadísticas descriptivas son las probabilidades empíricas calculadas con las curvas Kaplan-Meier y el paquete Surf-Miner. De las principales conclusiones que podemos ver de los resultados descriptivos son la heterogeneidad sectorial y por tamaño. Comercio y servicio destacan por su peso en estabilidad y ajustes parciales. Grandes empresas tienden a operar en ambas zonas, mientras que las micro son menos estables y se ajustan con mayor intensidad en cuanto al empleo utilizado. Hay velocidad diferenciada de migración por sector y tamaño. Sectores con menor inversión en capital fijo migran más rápido, mientras que industrias, construcción y transporte requieren más tiempo. De forma consistente, las micro y pequeñas empresas muestran mayor agilidad, con un promedio de 10 a 11 meses, mientras que las grandes empresas tienden a tardar un poco más en relocalizarse en el caso de haberlo hecho. Finalmente, con las curvas Kaplan-Meier destaca que hay una baja propensión inicial a migrar. Enseguida se muestran los resultados de las regresiones para las 5 especificaciones anteriormente mencionadas. Cabe aclarar que las categorías de referencia son las microempresas y en el caso de los modelos de riesgos competitivos y riesgos simultáneos es la migración hacia la zona adyacente, por lo que cada coeficiente debe interpretarse como un riesgo relativo a estas categorías. También se muestran las pruebas para la hipótesis de los riesgos proporcionales, donde si el valor P es mayor al 5% no se rechaza y por lo tanto los modelos están bien especificados. De estas regresiones podemos concluir que en general a mayor tamaño empresarial, menor riesgo de migración. Las medianas reducen el riesgo entre un 38 y 61%, las grandes alrededor de 38%, sin una preferencia clara en el destino migratorio. En los modelos de riesgos específicos, las medianas empresas muestran reducciones diferenciadas según destino, indicando que la zona adyacente es menos atractiva para estas empresas en comparación con la zona libre. El modelo de riesgos competitivos muestra que migrar hacia la zona fronteriza implica un riesgo 16% mayor que migrar hacia la zona adyacente, evidenciando una preferencia promedio por la zona libre entre empresas migrantes. Ahora bien, en general, lo que podemos concluir de esta investigación es lo siguiente. La movilidad empresarial es excepcional. Solo el 1.15% de las empresas, es decir, 1.600 empresas, muestra algún indicio de relocalización. Incluso entre ellas, cerca de la mitad, es decir, las del caso 4, no cambió su ubicación, reflejando una fuerte estabilidad. Hay una mayor sensibilidad de las microempresas. Bajo todas las especificaciones son las que presentan un mayor riesgo de migración sin distinción clara de preferencias por destinos. Y finalmente, como consideración,
Aunque los datos no permiten aislar el efecto puntual del salario mínimo o los incentivos fiscales, la tipología de migración y la comparación con municipalidades vecinas refuerzan la validez de los resultados. De manera consistente, la zona libre aparece como un destino preferente, sugiriendo que el aumento del salario mínimo no ha sido un impedimento significativo para la localización empresarial de la región. Y bueno, esto ha sido todo. Espero haya sido interesante o al menos ilustrativo para mostrar cómo la programación en R y la estadística aplicada pueden servir para la evaluación de políticas públicas.